Muy bien, muy buenas noches. Venimos a esta sexta clase del curso de Redacción General. eh, Después de haber hecho ya un recorrido interesante. El día viernes tenemos la penúltima clase y lo más probable es que el día lunes, ¿no es cierto?, recuperemos la clase que dejamos pendiente, ¿no? Que dejamos pendiente. Bien, el día de hoy vamos a dedicarlo un poco a los signos de puntuación y otro poco a determinar la materia de la corrección. Dicho sea de paso, ninguno de ustedes me ha enviado las ideas con las cuales va a desarrollar su tema. Silvia ya se disculpó, dijo que tenía problemas, ahora seguramente el doctor Portilla ha dicho que más tarde me lo manda o pasado mañana, y como Carla todavía no ingresa, no sé qué será de su vida. Ya, entonces Sí, doctor, vamos a... mañana le estoy enviando entonces las ideas, doctor. Sí, 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 sí. Es importante eso, ¿ya? Para irlo revisando. ¿Ya? A ver, aquí estamos entonces eh, entrando ya a la armazón de los párrafos, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho de que las oraciones podían ser de distinta naturaleza, pero tenían que tener una característica pues esencial, ¿no? Esa característica esencial, esa regla sintáctica básica, ¿no? Es una regla que no se puede saltar, ¿no? Para componer una oración. Entonces tenemos que la oración tiene una frase nominal más una frase verbal siempre que la frase nominal cumpla la función de referencia y siempre que la frase verbal cumpla la función de comentario, ¿no? Eh, esto es un asunto clave y también habíamos dicho de que existía una concordancia entre la frase nominal y la frase verbal, porque la frase nominal, el nombre debía concordar con el verbo, ¿no? Del comentario. Y debían comentar en número y en persona, o sea, singular, singular, y si es yo, en primera persona, si es tú, en segunda persona, si es él, en tercera persona, y las variaciones que evidentemente se tienen que dar de singular y de plural, ¿no? Hemos hablado también acerca de las preposiciones, acerca de las conjunciones, ¿no? Hemos entrado en detalles acerca de las conjunciones, no se pueden utilizar las conjunciones así nomás. Ha quedado por aclarar, ¿no es cierto?, de si algunas frases adverbiales, como asimismo, por lo tanto, frases como en este sentido, frases como eh, la, teniendo en cuenta lo anterior, etcétera, que evidentemente son nexos, ¿no? Pueden ser considerados también como conjunciones. Eso, eso es algo que todavía lo voy a reflexionar, pero lo que sí es claro es que se trata de relacionadores, ¿no? Pueden ser conjunciones o no, pero que hacen la función de relacionadores, sí. Y el día de hoy, justamente para ver este tema de las relaciones entre las oraciones, vamos a hablar acerca de los signos de puntuación para empezar, ¿no? Porque los signos tienen que ver con asuntos de los límites oracionales y con asuntos de especificaciones al interior de nuestra oración. Como ya les he dicho, las oraciones están compuestas por una frase nominal y una frase verbal, pero desde el punto de vista comunicacional son las unidades de mensaje, ¿no? Las unidades de mensaje. Doctor Portilla, ¿usted me está escuchando bien? Sí, doctor, sí lo escucho. Perfecto, muy bien. Entonces, empecemos por decir que el punto se utiliza para separar oraciones. No puede haber un punto
¿no es cierto?, que se coloque en una frase, sea frase nominal o frase verbal. Los puntos siempre separan o unen oraciones o separan también párrafos cuando son puntos y aparte, ¿no es cierto? ¿No? Eso tiene que quedar bien claro, de manera tal que uno de los instrumentos para redactar bien es entender de que los puntos se colocan después de las oraciones. Las oraciones pueden ser simples, Juan canta, punto, pero también las oraciones pueden ser compuestas. Juan canta y ella baila, punto, pero siempre después de las oraciones, sean simples, sean compuestas, ¿no es cierto? No, 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 no es frecuente, ¿no?, que haya otra modalidad para colocar los puntos. O cuando terminan las oraciones, o cuando se va a cambiar de párrafo. Claro que si se coloca el punto en el último párrafo, eso es lo que se llama el famoso punto final. Muy bien. Ahora tenemos el uso de la coma. Pongan atención, ¿eh? Las comas se utilizan al interior de las oraciones. Al interior de las oraciones. Y eso es importante. Nunca las comas se utilizan para separar oraciones. Para eso se utiliza el punto y coma, que es otra cosa distinta. ¿Ya? La coma se utiliza siempre dentro de las oraciones, sean simples o sean compuestas. Por ejemplo, si yo tengo una relación de elementos en la oración, ¿no es cierto? Si yo tengo una relación de elementos en la oración. El patio, la cocina, la sala y el jardín de la casa, ¿cierto?, fueron inundados por las lluvias. Yo tengo allí una secuencia de lugares, ¿cierto? Tengo el patio, la cocina, la sala, ¿cierto? Puedo poner el comedor. Todos estos elementos que hacen referencia a alguno de los lugares de la casa, en este caso, tienen que ir separados por poco. Todos, ¿no? Si yo digo, no hay mejor medio para conseguir la tranquilidad, ¿no es cierto?, que decir la verdad, ser honesto y tener las cosas en orden. Ahí estoy enumerando, ¿no?, decir la verdad, ser honesto y tener las cosas en orden. Entre decir la verdad y ser honesto tiene que haber una coma, ¿cierto? Y tener las cosas en orden no, porque ya está la conjunción y. Delante de I no se utiliza la coma. No se utiliza la coma. ¿Hay excepciones a esto que estoy diciendo? Sí, hay excepciones. Pero en este momento no estamos, ¿no es cierto?, haciendo alusiones a casos excepcionales. Después también se pueden reemplazar elementos de la oración. Por ejemplo, yo digo, él fue a comprar flores, ¿no es cierto? Raúl fue a comprar flores. En vez de repetir Raúl fue a comprar flores, puedo poner Raúl, coma,
también. Raúl fue, bueno, Daniel fue a comprar flores, ¿no es cierto? Y entonces, y Raúl, coma, también. Ya no repito, ya fue a comprar flores. Y ese fue a comprar flores es reemplazado por una coma. Ella no fue a la reunión, ¿no es cierto? Él, coma, tampoco. Ahora, puede ser también que la coma se utilice para resaltar elementos incidentales en la oración. Incidentales quiere decir que no son indispensables, que tienen una incidencia en la oración, sí, pero que no son indispensables, ¿no? Representar elementos de la oración. Entonces, perdón, resaltar elementos incidentales en la oración. Si yo digo, el mundo, el lugar donde vivimos, es un poco tedioso. Y si el lugar donde vivimos puede salir, porque yo puedo decir, el mundo es un poco tedioso, ¿no? Pero yo quiero dar esa información de manera incidental, ¿no es cierto? Incidental. El mundo, coma, el lugar en que vivimos, coma, es un poco tedioso, ¿no? Entonces, si yo digo el, el lago, el lago azul que ya pasamos, ¿no es cierto? Que ya pasamos, ¿no? Es peligroso, ¿no? Yo puedo decir, yo puedo querer resaltar eso, ¿no? El agua azul que ya pasamos, pongo el lago coma que ya pasamos, es peligroso, ¿no? Ese resaltar elementos de la oración, ¿no es cierto? Puede coincidir también con un elemento incidental, ¿no es cierto? Con un elemento incidental. Eh, puedo, pero puedo utilizar una sola coma para resaltar algún elemento, ¿no? Él estaba cansado, coma, malherido, ¿no? Y pongo otra coma y digo muerto, ¿no? Muerto, ¿no? Entonces, esa última coma debería estar como una I, pero yo quiero resaltar eso, muerto, ¿no es cierto? Y le coloco una coma. Él lo gritó insolentemente. Si yo quiero resaltar insolente, le pongo una coma. Antes de insolente, y entonces él lo gritó insolente, insolentemente lo gritó. Y entonces estoy resaltando este elemento de la oración. Entonces, como ustedes pueden ver, la coma tiene varias posibilidades de uso, pero siempre está dentro de la oración. Es un signo de puntuación intraoracional, ¿no? Para separar términos que están siendo, ¿no? Relatados sucesivamente, ¿no? Juan, María, Raúl y José. Juan, coma, María, coma, José, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Y van las comas. Para reemplazar elementos de la oración, para no repetir,
¿no es cierto? Para no repetir elementos de la oración, se coloca también una coma, ¿no es cierto? Para resaltar elementos incidentales en la oración es entre comas, es como si fuera una explicación, ¿no es cierto? ¿Esa explicación se puede quitar? Sí, se puede quitar. Y la oración queda perfecta. Yo quiero resaltar un elemento de la oración, lo antecedo por coma o lo pongo entre comas. Los elementos de la oración pueden ser una palabra, ¿no es cierto? Puede ser un grupo de palabras, ya sea una frase nominal, una frase verbal. Donde no se debe utilizar nunca la coma es entre el referente y el comentario. Por ejemplo, yo no puedo decir Juan, coma, canta. No se puede. Si yo introdujo un elemento incidental, sí. Juan, el que trabaja en la fábrica de zapatos tal, ¿no es cierto? Coma, entonces ahí hay comas. Pero no puede haber una coma directa entre el referente y el comentario. No puede haber una coma. Entre sujeto y predicado, directamente no puede haber una coma. Continuemos. ¿Cuándo se usa el punto y coma? El punto y coma se utiliza siempre dentro de las oraciones, sean simples o sean compuestas. Efectivamente. Efectivamente. Acá también se dice, su finalidad es separar categorías simples o complejas e incluso oraciones debido a sucesividad extensa. Cuando los elementos son enumerados, no es un enumerado, presentados sucesivamente, pero esa sucesividad es extensa, allí se utiliza el punto y coma, sea dentro de las oraciones o sea fuera de las oraciones. Y ahora me explico de manera siguiente. Fíjense ustedes, yo tengo que la casa estaba embrujada. ¿No? Olía mal, era oscura, se producía temor. En la oscuridad solamente había una luz. Se va volviendo extensa. Hasta ahí puede aguantar comas, ¿no es cierto? Hasta ahí puede aguantar comas. Muy bien, es una oración compuesta, ¿no es cierto? Y va aguantando comas, porque estoy enumerando cosas, actos, acciones. ¿No? Pero, por ejemplo, si existe una enumeración de características, ¿no? Que es sumamente extensa, ¿no? Tenemos 9, 10 características en una oración. Uno las agrupa. Y entonces si agrupa día 3 pone 2 comas y después un punto y coma. Día 3, punto y coma. Día 3, un punto y coma. El último elemento siempre va con I. El último elemento siempre va con I. Es cuestión de agrupar. ¿Para qué? Para darle claridad al texto. El lector se cansa de leer tantas. Si uno utiliza los puntos y comas de manera adecuada. Ahora, pueden separarse oraciones por puntos y comas, es muy recomendable. Es muy recomendable. Pueden separarse oraciones con puntos y comas, es muy recomendable. Por eso se dice, su finalidad es separar categorías simples o complejas e incluso oraciones, ¿no es cierto? E incluso oraciones, e incluso oraciones debido a sucesividad extensa. Dígame, Elvis. Doctor, ¿y cuándo se utilizaría la coma después de la I?
No, de principio no se utilizaría. ¿En qué caso podría ser? Ahora, de principio no se utilizaría, pero ¿podría haber alguna coma enfática después de la I? Sí, sí podría haber una coma enfática. Ejemplo, estaban al borde del abismo, ella le cogía la mano y él trataba de subir, ¿no es cierto? Ella seguía cogiéndolo de la mano, ¿no? Y ahí yo coloco una coma y digo, y lo soltó. Ahora usted me pregunta por la coma después de la I, ¿no es cierto? No antes, ¿no? Sí. Y lo soltó. Esa sería una coma enfática, y lo soltó. Si yo quiero darle énfasis no a lo que sigue, porque lo que sigue está dado por la I, ¿no es cierto? Y lo soltó, ¿no es cierto? Y quiero darle una pausa enfática, entonces ella lo cogía de la mano, lo seguía cogiendo de la mano y coma, lo soltó, pero es una coma enfática. Regularmente, si no hay la intención de dar énfasis con la coma, no se tiene por qué utilizar. Y menos después de la I. Ahora, Antes, doctor, de la I, antes de la I. antes de la I, si es enfática. Si es enfática. Sí, también se puede. Si es enfática, si se quiere hacer énfasis en esa última parte. Pero Ahora, igual, o sea, es igual, el mismo tratamiento que la coma después de la I. sí, claro, pero el efecto es distinto, porque una cosa es decir y cayó, y otra cosa es decir y pausa, coma, cayó. Es diferente, es diferente. El énfasis es distinto. Cuando digo y cayó, es secuencial, aunque enfático. En el otro lado no, es y me interesa resaltar cayó. No me interesa la I para nada. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí hay una diferencia, pero esas comas no son recomendables. ¿Ah? Ahora, puede darse un caso, ¿no? Puede darse un caso en el cual haya una coma incidental, ¿no es cierto? Que vaya después de la I. Sí, puede darse el caso. Por ejemplo, ella lo tenía sujeto de la mano, ¿no es cierto? Él se balanceaba en el aire, ¿no? Y mientras ella perdía fuerza, coma, y ahí estoy ante dos comas, ante dos comas, porque estoy en una coma incidental, y coma, mientras ella perdía fuerza, coma, él caía en el vacío. Entonces, ahí, en esa coma incidental, ¿no es cierto? También puede ponerse una coma después de la I, ¿no? Porque hay una explicación ahí, ¿no? Y mientras ella perdía fuerza, él cayó. Pero en los otros casos no es recomendable utilizar las comas enfáticas. Hay que tener mucho oficio. Hay que tener mucho oficio para hacer. Una Doctor, intención. doctor, doctor, una preguntita. Hola, hola. Hola, hola. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Doctor, y quería preguntar algo, esa, este, para enfatizar, o sea, lo enfático, esa coma para enfatizar, Sí, que va después de la I o antes de la I, sí. implica una pausa. O sea,
lo enfático es, acompaña una pausa, sí o sí. Así es, así es, así es. La coma de por sí es una pausa, ¿ya? Y esa pausa puede tener consecuencias diferentes. Una de ellas es dar énfasis, ¿no? La coma enfática, efectivamente, efectivamente. O sea, la pausa puede ser utilizada solamente como un respiro, pero puede tener otras finalidades también, Ah, ¿no? ok, ok. Y si la coma expresa esa pausa, en buena hora, pues, ¿no? En buena hora. Ahora, trabajemos el asunto de los dos puntos, ¿no? Los dos puntos se utilizan siempre dentro de las oraciones, sean simples o compuestas, ¿no es cierto? Y su finalidad, ¿no es cierto? Su finalidad es varia, ¿no? Primero, proceder a la presentación, ¿no? En resumen o síntesis de un mensaje, ¿no? Estoy acá, en resumen o síntesis de un mensaje. Por ejemplo, se lo digo de manera resumida, ¿no? Estoy escribiendo, dice, y uno dice, en síntesis, dos puntos, y empieza, ¿no es cierto?, a decir de manera resumida todo lo que había hecho con anterioridad, ¿no? En síntesis, dos puntos. Eh, También puede servir para presentar una enumeración de elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo las características, las características de la amapola son las siguientes, ¿no? Y empiezo a enumerar hojas verdes, hojas moradas, eh, color, no, perdón, sutileza al tacto, ¿no? Un metro 50 máximo de altitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas características pueden ser precedidas por dos puntos, ¿no? Las características de la amapola son así, ¿no? Entonces, ahí estoy yo haciendo una relación de elementos, ¿no? Una relación de elementos, ¿no? Este, eh, que tienen que pueden ser precedidos por los dos puntos, ¿no? También puedo relacionar al receptor con el mensaje que sigue y puedo decir, por ejemplo, eh, tú vas a escuchar de mí lo siguiente, ¿no? Dos puntos. Estamos hablando del lenguaje escrito, ¿no? Tú vas a escuchar de mí ahora lo siguiente, dos puntos, ¿no? Y empieza a decirle lo que tenga que decir. Es interesante este asunto porque se mueve dentro del ámbito de la comunicación, ¿no? Se mueve dentro del ámbito de la comunicación. Aquí, siguiendo con los puntos, hablemos de los puntos suspensivos, ¿no es cierto? ¿No? Miren, como su nombre lo indica, ¿no? Los puntos suspensivos son aquellos que suspenden la información, suspenden la información. ¿Con qué fin? Con el fin de producir expectativa, ¿no? Expectativa. Por ejemplo, al final de un escrito, la persona dice, ¿no? Eh, el vacío en el cual cayeron no era tan profundo y lo deja como punto suspensivo y le pone tres puntos suspensivos. ¿Qué puede significar eso? ¿Que murieron o que no murieron? ¿No? Entonces, allí, digamos,
se suspende la secuencia, ¿no es cierto? Por un lado se suspende la secuencia. Por otro lado, se puede decir que los puntos suspensivos se pueden utilizar para no poner en el texto algo que se considera innecesario de expresar. Innecesario de expresar. Están haciendo una cita y la cita es larga. Ustedes dicen, ¿no? Que hay una parte de esa cita, que para ustedes no tiene significado respecto de lo que están escribiendo. Y entonces llegan a ese estado, llegan a ese lugar donde está la cita, donde está la parte del texto que no la necesitan, quitan esa parte del texto y le colocan puntos suspensivos. En las citas esto es indispensable. ¿Por qué es indispensable en las citas? Porque si no, si no colocan ustedes los puntos suspensivos, estarían trastocando la cita. Y eso no es ético, pues, en un trabajo que se esté haciendo. Si colocan los puntos suspensivos, ¿no es cierto? Y esos puntos suspensivos indican que hay un texto que el autor del trabajo ha considerado que no es necesario para los fines del texto que está redactando. Entonces, en cierto modo, ustedes han eliminado ese texto diciendo no me es necesario y por lo tanto no lo voy a poner. No lo voy a poner. Muy bien. Después tenemos otros signos de puntuación. Fíjense, estos signos de puntuación son muy interesantes. Son muy interesantes. Los guiones regularmente se utilizan cuando uno está escribiendo diálogos. Juan dijo, punto y coma, ¿cierto? Punto y guión, punto y guión. Juan dijo, punto y guión, ¿no? En un diálogo y empieza, ¿no? Ana, punto y guión, y continúa con lo siguiente. También para unir, el guión también puede servir para unir términos. Por ejemplo, si yo digo, este es un asunto histórico-geográfico y geográfico pueden ir unidos por un guión. ¿No? Yo también puedo utilizar el guión doble, ¿no? No el guión simple, el guión doble, para separar una parte del texto, que es una explicación, es lo mismo que las comas. También en vez de las comas puedo utilizar el guión. Y yo puedo decir, Juan, coma, el que estaba esperando que llegara su novia, ¿no? En la puerta de la catedral, ¿no? Eso puede ir entre comas, pero también puede ir entre guiones. Y los paréntesis son también muy interesantes, porque yo puedo enumerar o mostrar una serie de hechos, ¿no? En vez de hacerlos entre guiones, lo puedo hacer entre paréntesis. Los cubiertos que se ponen sobre la mesa, ¿no es cierto?, deben estar relucientes. Entonces yo quiero decir, los cubiertos que estaban sobre la mesa, abro paréntesis y digo, tenedor, cuchara, cuchillo, cucharita, cuchara de postre, etcétera. Cierro el paréntesis, deben estar relucientes. Es interesante este caso del paréntesis, en que en algunas cosas se asemeja mucho a las comas, ¿no? A las comas. Es otra alternativa. Las comillas, fíjense, aquí hay un tema, ¿no? Que generalmente las comillas se utilizan para las citas, para resaltar algunos términos, ¿no? Para ironizar también, ¿no? Eh, términos, pero existen también no solamente las comillas compuestas, ¿no es cierto?, que funcionan por pares, ¿no? Por pares,
sino también existen las comillas simples, que tienen un solo carácter, ¿no? Un solo carácter. Esas comillas simples, se utilizan al interior de las comillas dobles. Al interior de las comillas dobles. Si uno quiere resaltar un término con comillas, al interior de otro texto que está también entrecomillado, ¿no? Entrecomillado, no lo puede hacer con comillas simples, con comillas dobles, lo tiene que hacer con comillas simples. Dentro de un texto entrecomillado, si se quiere utilizar comillas, se utilizan comillas simples. Se utilizan comillas simples. Los asteriscos regularmente se utilizan para llamar la atención acerca de algo, ¿no? O sea, yo pongo un asterisco porque al pie de página voy a decir algo. Lo puedo colocar en cualquier parte del texto. Y un asterisco, lo coloco debajo. Y puedo colocar un asterisco en una página y más abajo en esa misma página puedo colocar 2 asteriscos y más abajo puedo colocar 3 asteriscos. Siempre para llamar la atención, ¿no es cierto?, con una nota que esté al pie de página, ¿no? Una nota que esté al pie de página. Claro, ustedes me dirán, bueno, eso ahora ya no es necesario porque en el Word uno coloca las referencias y en las referencias salen nota a pie de página o nota al costado, etcétera, nota al final, ¿no es cierto? Y ya se sustituyeron los asteriscos, ¿sí? Pero para el caso de de las referencias que no son sobre el tema de la materia, para las referencias que no son sobre el tema de la materia, por ejemplo, para señalar sucintamente el currículum del autor de un artículo, se utiliza generalmente asterisco. Muy bien. Estos son, digamos, los signos de puntuación, ¿cierto? Los signos de puntuación. Ustedes ahora, si revisan todas sus clases anteriores, tienen todos los instrumentos para redactar bien. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? ¿No? Ustedes tienen las reglas de acentuación, tienen las reglas de concordancia, tienen la regla de incompatibilidad semántica, ¿no es cierto? Tienen la regla de formación de oraciones, ¿no? Y ahora las reglas gráficas que están de puntuación, ¿no es cierto? Las reglas de puntuación que acabamos de enseñar. Y ahora lo importante, ¿no es cierto?, es utilizar esas reglas, ¿no es cierto?, en razón del tema que quieren tratar. Estos recursos están en razón del tema que quieren tratar. Muy bien. Cuando ustedes me dan un tema, no me están dando un tema, me están dando un marco de referencia. Yo quiero hablar sobre mi casa, quiero hablar sobre la limpieza de la computadora, ¿no es cierto? O quiero hablar sobre... Siempre me olvido de su tema, Carla. ¿Cómo es su tema? Me olvido de su tema. Dice... Animales de apoyo. Animales Sí. de apoyo. Sí. Entonces, ya, muy bien. ¿Cómo se llega al tema? Ustedes me han dado el marco de referencia. ¿No? El marco de referencia. Este marco de referencia que está acá, que estoy yo marcando. Al interior hay varias referencias. ¿Cuál de ellas van a escoger? ¿O cuáles de ellas van a escoger para redactar su texto?
Todavía no tienen tema. Todavía no tienen tema. Tienen ustedes un marco general, pero al interior de ese marco referencial tienen varias referencias. Ahora vamos a ver con ejemplo, ¿no? Y entonces, de esas referencias que están acá, ¿no? Esas referencias, ustedes tienen que hacer una selección. Esa selección de las referencias significa que no van a tratar todo lo relativo al marco referencial, sino solamente van a hacer una selección. Una parte de ellas, de esas referencias. Puede ser que sea una o dos y hasta tres, pero tienen que tener algún tipo de nexo entre ellos. Entonces seleccionan y combinan las referencias. Cuando han determinado eso, cuando han determinado, dicen, de esta selección, esta queda. La otra también, pero la tercera no. Y así van yendo o pueden quedarse con una sola. Han determinado eso. Entonces recién tienen un tema. Recién tienen un tema. Y fíjense que el asumir un tema es excluyente. Les pongo el siguiente ejemplo. ¿Ya? Les pongo el siguiente ejemplo. Yo voy a tratar acerca de los platillos voladores. A su madre, ¿qué vas a tratar acerca de los platillos voladores? Ya. ¿Y qué me vas a decir acerca de los platillos voladores? Bueno, voy a hablar acerca de las formas de los platillos voladores. Ah, bueno, ya, ese es correcto. Las formas, las diferentes formas que tiene. Esa es una posibilidad. La otra, voy a demostrar que existen los platillos voladores. Ah, esa es otra posibilidad. Tengo una tercera posibilidad. Voy a decir en qué lugares que asientan los platillos voladores aquí en la Tierra. Una cuarta posibilidad. Voy a narrar mi experiencia de haber estado en un platillo volador. O sea, hablar acerca de los platillos voladores no es un tema. ¿Se dan cuenta? Es una referencia de carácter general, es tu marco referencial. Si yo digo, voy a hablar de mi experiencia al interior de un platillo volador, bueno, estamos entrando en un tema. Voy a hablar acerca de las dimensiones de los platillos voladores. ¿Tú conoces ese tema? ¿Eres capaz de hablar acerca de eso? Sí, allá muy bien vas a hablar acerca de eso. Voy a hablar acerca de los animales de soporte. ¿Y qué vas a decir acerca de los animales de soporte? Todavía no tienes un tema. Voy a hablar sobre mi casa. No tienes un tema. Voy a hablar sobre el mantenimiento de las computadoras. No tienes un tema. Tienes un marco referencial. Ninguno de ustedes hasta ahora me ha enviado las ideas con las cuales va a desarrollar, porque en razón de esas ideas yo voy a determinar si es que ustedes tienen un tema, porque lo que me han dado es solamente un marco referencial. Pueden decir cualquier cosa sobre eso y les va a salir un texto disperso. Un texto disperso. Entonces, ojo, este es el circuito. Yo tengo mi marco de referencias, escojo, mejor dicho, señalo qué referencias tengo a su interior, selecciono unas, me determino por alguna o algunas de ellas y recién te vuelvo. Hay que delimitar el marco referencial. Este es un proceso de delimitación del marco referencial.
Fíjense ustedes, acá está abierto, ¿no es cierto? Está abierto el círculo, no está cerrado. Yo quiero hablar sobre el tiempo. ¿Cuántas cosas se pueden decir sobre el tiempo? ¿Cuántas referencias se pueden tratar con ese marco referencial? Y vamos a suponer de que tenemos tres referencias, una cronológica sobre el tiempo, otra psicológica sobre el tiempo y otra física. Entonces yo digo, el tiempo cronológico, allá, es el tiempo que está regido por un medidor de tiempo. El tiempo cronológico significa las horas, los días, las semanas, los meses, los años, los decenios, los centenios, los milenios, etcétera, etcétera, hasta llegar a los iones. ¿Cierto? Ya está. Ese es el tiempo cronológico. Yo tengo el tiempo psicológico. Es el tiempo que prescinde del tiempo cronológico. Una persona está con la persona que quiere y se le pasan las horas ahí. ¿Verdad? Ese es el tiempo psicológico. Se le hace largo el tiempo si es que la persona amada no llega y se le hace corto el tiempo cuando la persona tiene que irse. Tan poquito hemos estado 5 horas, pero las 5 horas no significan el tiempo cronológico. O el tiempo físico. ¿Cuánto dura una estrella? ¿Cuánto dura mi cuerpo? ¿No es cierto? ¿Cuánto dura un aparato de fierro y cuánto dura un aparato de madera? Es el tiempo físico. Yo tengo que escoger o englobar. Si escojo, también descarto. Y entonces sucede que yo he escogido el tiempo psicológico. Recién tengo un tema. He delimitado este marco referencial. He delimitado el marco referencial. Vamos a poner un ejemplo. Este es un texto que me envió un amigo una vez, el texto original, ¿no? Viaje de promoción a Estados Unidos. Muy bien. Voy a agrandar un poquito para que no haya mayores dificultades. A ver. Muy bien. Sin duda que lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía y sus playas, el parque del Chapultepec y su vida cultural y social, de USA el Sea Garden, en ese tiempo todavía no existía Disney en la Florida, los chapuzones en la piscina del hotel, la TV a colores que teníamos en cada habitación, Lima contaba solo con TV en blanco y negro y las pocas compras que podíamos efectuar, y de Jamaica el bello paisaje caribeño tampoco hay que dejar de hacer notar que compartimos con chicas de colegios como María Alvarado, Santa María, que viajaban en numerosa promoción también y contaba con actividades turísticas coincidentes con nuestro tour. Los más mayorcitos que el que escribe seguro tendrán algo más que contar una hermosa experiencia que vista ahora en la veteranía de los 50 años de exalumnos fue en lo personal muy útil y en lo participativo nos hizo compartir bellos momentos de compañerismo y convivencia. Definitivamente este texto, ¿no es cierto?, te da información, pero está desorganizado. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que quiere decir el autor? ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Entremos acá. ¿Cuál es el tema? ¿El tema es un viaje? No. ¿Un viaje a México y Estados Unidos? No. Es un viaje de promoción a México y Estados Unidos. Fíjese cómo se va circunscribiendo de lo más amplio, ¿no es cierto?, de lo más amplio a lo más circunscrito.
Es un viaje de promoción a México y a Estados Unidos. Una vez que he determinado el tema, no puedo salirme de ese tema. Acá no es un viaje de promoción, no es un viaje de promoción a México y a Estados Unidos, ¿no es cierto? Perdón, no es un viaje de promoción a México, sino es un viaje de promoción a Estados Unidos, no es un viaje cualquiera, no es un viaje cualquiera. Entonces está delimitado el tema, ¿sí? ¿Se puede delimitar más? Se puede, pero está delimitado el tema. Ahora bien, el viaje de promoción a México y Estados Unidos y Jamaica, ¿no es cierto? Tiene más o menos esta secuencia. Lo mejor de México, de USA y de Jamaica. Una idea. Dos, el contacto con chicas de otros colegios, otra idea. Y el viaje apreciado después de 50 años, otra idea. Vamos a tratar de ordenar estas ideas. Vamos a tratar de ordenar estas ideas. Y entonces, si yo tomo el texto, en razón de lo anteriormente dicho, con esta delimitación, ¿no es cierto? Con esta delimitación, ¿no? Y con estas ideas que yo he extraído del texto, yo puedo separar esas ideas, ¿no es cierto?, en razón de lo que ha expresado mi amigo en ese texto. Sin duda que lo mejor de México fue Acapulco, ¿no es cierto?, el parque de Chapultepec, los chapuzones, etcétera, etcétera. Primera idea que está ahí. Segundo, hay que dejar de hacer notar que compartimos con chicas de otro cosa. Ya, correcto. Y tercero, una hermosa experiencia. Estoy organizando todo lo que dijo en razón de estas tres ideas que yo he sacado como una secuencia. Yo creo que son secuenciales. Y entonces tengo que reformular el texto. Acá tengo las tres ideas. Lo reformulo. Lo reformulo. Sin duda, lo mejor de México fue Acapulco, el viaje en barco a través de la bahía y sus playas. También el parque de Chapultepec y su vida cultural y social. De Estados Unidos, el Sea Garden. No existía aún Disney en la Florida. Los chapuzones en la piscina del hotel. La televisión a color en cada habitación. En Lima solo había blanco y negro. Y las pocas compras que pudimos efectuar. De Jamaica, el bello paisaje caribeño. Estoy tratando de mejorar este texto. ¿Cierto? Pero fíjense lo importante como un ejemplo para la buena redacción. Ya aislé los párrafos que tratan de un tema determinado. Este trata sobre lo mejor de México, Estados Unidos y Jamaica. Lo otro, la relación con las chicas. Y lo tercero, ¿no es cierto?, la apreciación. Ya lo separé. Ahora he puesto aquí, es interesante recordar que compartíamos con chicas de otros colegios como el María Alvarado, etc. En suma, una hermosa experiencia. Lo que está con rojo, es lo que me he permitido yo, ¿no es cierto?, agregar, ¿no? Agregar al texto para darle mayor claridad. Y ahora hagamos una comparación, ¿no es cierto? Hagamos una comparación. Fíjense ustedes. Este es el texto original, un solo párrafo. El texto original, un solo párrafo. Este es el texto final, 3 párrafos. ¿Por qué? Tres temas al interior del mismo texto. Ah, entonces quiere decir que el tema que yo abordé puede tener subtemas. Sí, puede tener subtemas. Y este de acá es el subtema 1, referido a lo mejor de los lugares. Este de acá es el subtema 2, que está referido a la relación con las chicas. Y este es el subtema 3, que está referido a la apreciación
de esa experiencia. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que donde estoy aquí, ¿cómo hago, no es cierto?, para establecer que este primer párrafo esté mejor redactado que este, ¿no? Continuando con el viaje, tiene que salir porque no ha dicho nada con anterioridad. No ha dicho nada con anterioridad. Entonces eso sale y no está acá. Entonces empieza, sin duda, ¿no? Coma, lo mejor de México fue Acapulco. El viaje en barco a través de la bahía y su playa. Punto y coma. Punto y coma. Está larguito, punto y coma. También el parque de Chapultepec y su vida cultural y social. Y ahí termino, punto. De Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo mejor fue, no, ya coma nada más. De Estados Unidos, el Sea Garden, aunque no existía Disney en la Florida. Los chapuzones en la piscina del hotel, la televisión a color en cada habitación, en Lima solo había en blanco y negro, fíjense cómo dan los paréntesis, ¿no? Y las pocas compras que pudimos efectuar, ¿no es cierto? De Jamaica, el bello paisaje caribeño. Ahí se termina la descripción que hay de los lugares recorridos. Y empieza otra cosa, ¿no es cierto? Empieza otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? ¿No es cierto? Es la relación con las chicas, ¿no? Y acá se separa el segundo. Es interesante recordar, tampoco hay que dejar de hacer notar. ¿Qué razón tiene decir tampoco hay que dejar de hacer notar? ¿No? Es interesante recordar, ¿cierto?, que compartíamos con chicas de otros colegios como el María Alvarado y el Santa María. Punto. Ellas viajaban en promociones numerosas y sus actividades turísticas eran coincidentes con las nuestras. Fíjense cómo lo dice acá, que viajaban en numerosa promoción también y que contaban con actividades turísticas coincidentes con nuestros tours. Acá está dicho de otra manera. Ellas viajaban en promociones numerosas y sus actividades turísticas eran coincidentes con las nuestras. Los mayorcitos al que escribe seguramente tendrán algo más que contar. Alguien habrá tenido una aventura amorosa de 17 años. Y después viene lo tercero, ¿no? Hemos pasado esto en suma, o sea, como resultado de eso, una hermosa experiencia que vista ahora a la veteranía de los 50 años de exalumno, fue en lo personal muy útil y en lo participativo nos hizo gozar de bellos momentos de compañerismo y convivencia. Si ustedes se ponen a comparar con más detalle, estos textos, ¿no?, se van a dar cuenta, ¿no?, de que se han utilizado toda una serie de recursos para mejorar el texto original. Pero además se darán cuenta que ese texto final puede ser mejorado, porque cuando uno arma su texto, ojo, esto es importante para cuando ustedes redacten, ¿no?, cuando redacten su texto, ustedes tienen que coger el texto, redactarlo y dejarlo ahí en salmuera hasta el día siguiente. Al día siguiente lo retoman y se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que faltan, muchas cosas que sobran y que hay que quitarlas, ¿no es cierto? ¿No?
Hay muchas cosas que no debían estar de ninguna manera. Aunque en ese momento, en el primer momento les parecía lógico que estuvieran. Y entonces ustedes dicen, ajá, esto de acá es una oración, le coloco un punto, esto de acá es otra oración, le coloco un punto. Acá hay varias oraciones que me están dando una secuencia, entre cada oración utilizo un punto y coma. Y termino en la última con un punto. Esto que trata acerca de este tema no es la misma idea, aunque sí es complementaria, con otra idea. Entonces tengo que separar ese párrafo. Lo separan. Ahora, separados los párrafos, en este caso hemos llegado a 3, al interior empiezan a haber comas, puntos y comas, ¿no es cierto? Énfasis, hay énfasis o no hay énfasis. Utilizo o no utilizo los guiones, utilizo o no utilizo los paréntesis, tienen que entrar en esa dinámica. Coloco un punto donde no había colocado antes, pues lo coloco porque ahí pertenece ese punto, ¿no? Tengo que variar un poco cómo he redactado inicialmente. Claro, cambio las palabras. O sea, esta oración no me parece correcta, no me parece que esté bien, la cambio la oración. Busco una mejor forma de expresar lo que he querido expresar. La clave es la siguiente. Ustedes guardan su borrador, ¿no es cierto? Y ponen el primero, y ponen el último, perdón. Lo último que han redactado. Realizan una comparación y la pregunta capital ¿es más claro o no es más claro este texto que he redactado después? La gran mayoría de veces se van a dar cuenta que si han trabajado el texto inicial, tu primer borrador tendrá que ser descartado. Ese es un asunto importante. Fíjense, el trabajo de redacción, y esto creo que ya se los he dicho, pero te lo vuelvo a repetir, es un trabajo solitario. Uno se enfrenta con el texto y se enfrenta con su texto. Si mi amigo hubiera, él no tiene una vocación evidentemente de escritor, ni tiene una vocación de querer escribir bien, ¿no? Yo lo conozco, no. Si él hubiera querido escribir bien este texto, ¿no? No me hubiera enviado este texto inicial que nosotros hemos corregido. Es evidente que el texto final que está acá es mucho más claro. Es claro, el otro es un poco enrevesado, confuso, etc. Está ordenado. Fíjense este otro caso. Les leo este texto. La proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando, la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etcétera, incrementando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Por ello, el uso de armas de fuego con fines delictivos no solamente representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Me cansé de leerlo. No hay cuándo detenerse. Este es un eructo de jirafa. El marco de referencia. El marco de referencia son las armas. Si yo delimito, son las armas de fuego. Y efectivamente, la proliferación de armas de fuego, especialmente es el tema. Ese es el tema. Las armas de fuego. No. Las armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras. ¿No? Miremos por acá.
es las armas de fuego, ¿no? Si volvemos a leer acá, decimos la proliferación de las armas de fuego. Y ahí estoy delimitando mi tema. Delimitar significa, en términos usuales, achicar el marco de referencia. Achicar el marco de referencia. Si el marco de referencia es armas, no hay tema. Si el marco de referencia es armas de fuego, no hay tema. Si el marco de referencia es proliferación de armas de fuego, sí hay tema. Acá está el tema. Acá hay un tema de desarrollo. La proliferación de armas de fuego. Haber delimitado significa que en esa lógica me voy a meter, en la lógica de la proliferación de armas de fuego. No en las armas de fuego. No en las armas, no, en la proliferación de armas. Voy a entrar ya en el tema de la composición del texto, el tema de la composición del texto. Y voy a entrar brevemente, pero voy a dejarles estas ideas para que en el momento de la redacción no solamente delimiten, sino que después organicen. Por eso les he pedido las ideas, que espero que me las envíen mañana, ¿no? Fíjense, primero hay que planear lo que se va a escribir. 4 pasos. Planear. Planear significa, tengo acá mi marco de referencia, de primera idea, y después agarro, la circunscribo. Llego. Después digo, he llegado al tema, ahora tengo que desarrollarlo. Ah, ya, pero para desarrollarlo tengo que ordenarme. Una idea primero, otra idea después, otra idea después. 2 o 3 ideas, 4 ideas, las que sean necesarias y las que sean suficientes. El ordenamiento significa que habiendo yo llegado a delimitar un tema, ese tema lo voy a desarrollar por medio de unas ideas, ¿no es cierto?, que expreso, que las escribo, estas 3 ideas, estas 4 ideas, que no pueden estar fuera del tema, que no pueden llevarme fuera del tema, que no pueden conducirme más allá de ese límite. Y esta es la parte, ¿no es cierto?, que requiere de mayor atención de parte del que esté escribiendo, el redactor. Pero si está en relación con, sí, pero está fuera. Y de repente ustedes desarrollan las ideas y se dan cuenta que su campo de desarrollo es más pequeño que el tema. Es un tema más pequeño. Tienen 2 opciones. O adoptan el tema más pequeño, ¿no es cierto?, o lo amplían conforme al tema anterior. Y esa es una opción. Reducen el campo de su tema o sencillamente aquello que han logrado lo amplían para estar con el tema inicial. Y ahí empieza la escritura. A combinar las oraciones. A combinar las oraciones. A combinar las oraciones. A combinar las oraciones. A utilizar los puntos seguidos. A utilizar los puntos y aparte. A utilizar los puntos finales. Acá terminé. ¿No? Y entonces al interior de cada párrafo ustedes tienen ya las relaciones entre las oraciones, tienen los puntos, que recomiendo que sean después de cada oración, sea simple o sea compuesta, ¿no es cierto? Tienen ustedes que
la posibilidad de utilizar los paréntesis, la posibilidad de utilizar las comas, la posibilidad de utilizar los puntos y comas, la posibilidad de utilizar los guiones, etcétera. Ahí todo dentro del párrafo. Y ahí es el momento de la salmuera. Lo dejo en salmuera. Lo dejo en salmuera. Ahí está. Han empezado a redactar y el primer texto que le sale, sea el texto que sea el informe, que sea un texto, una carta, sea un texto referido a un pequeño ensayo, sea un texto referido a, a una monografía para la universidad, etc. No. Si lo entregan a la primera redacción, montones de errores. Los que hacen copy y pega de internet tienen ese problema. No han planeado ni ordenado el desarrollo de la escritura. Y encima no han dejado madurar, ¿no es cierto?, el texto escrito. Si ustedes dejan un camote, analogía, si ustedes traen un camote del mercado, lo dejan ahí por 4 o 5 días, quizás más, el camote va a ir envejeciendo, ¿no? Pero cuando lo sancochen o lo frían, va a ser muy dulce. Igualito pasa con la escritura. Igualito pasa con la escritura. En la revisión, ustedes tienen que jugarse el partido de su vida. Todo va. Esto, lo otro. Ahí entran todos sus recursos. Esto está mal puntuado, hay que hacer. Esto de acá está mal acentuado. ¿Cómo le voy a poner una tilde? Le pongo una tilde correctamente. Aquí está, tengo una duda sobre la escritura de la palabra asta. Si estoy hablando de la asta de la bandera es sin H, si estoy hablando de una preposición que me indica el lugar a donde debo llegar, entonces con H. Si digo A, depende, pues. Si me indica dirección, es sin H. En todos los otros casos es con H. Voy a Lima, ¿no? Dirección. En todos los casos es con H. Ha cantado, ha brincado. Todo. Formas verbales siempre es con H. Que he cometido ese error. Uno va revisando. Esto de acá puede, en vez de ir entre guiones, va entre paréntesis, es mejor. Se va a ver más, se va a notar con más claridad. Acá le he puesto doble comilla a un texto que está entrecomillado. No, tengo que colocarle comillas sin. Ahí está. Este párrafo de acá, en realidad termina en el siguiente. Y entonces, ¿qué hace al inicio del siguiente? Tengo que subirlo. Allá. Entonces, esa parte del párrafo anterior la subo y ahí termino. Ahí está, he mejorado el texto. Acá hay información innecesaria. Esta información es indispensable para que se entienda el texto o lo está. No, la saco y la saco. Esta parte de acá me está quedando imprecisa. Tengo que meter un término. Lo hago. Meto un término. Entonces, si quieren dejar en salmuera el segundo borrador, mejor. Van a encontrar muchos menos errores. Y siempre se habrá pasado algo. No basta con el corrector de textos en Word. No basta.
es una manera interesante de ubicar errores, pero son errores de digitación, por ejemplo, ¿sí? Pero no es un texto seguro para decir que uno ha corregido todos sus errores. Yo reviso generalmente mis textos 3 veces. 3 veces reviso mis textos. Estoy muy apurado, 2. ¿No? Corrijo una vez y después voy una segunda vez. Eso se los aconsejo. Por eso hagan sus trabajos siempre con tiempo. Hagan con tiempo. Muy bien, nos quedamos aquí. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? Hoy día hemos tenido lleno de bandera. Ha venido Elvis, ha venido Silvia, ha venido Carla. Está bien, está bonito el curso. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces nos vemos el día viernes. ¿Ya? Les agradezco mucho su persistencia. Gracias. Gracias. Hasta el viernes, Ok, doctor. doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. El viernes. Hasta el viernes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos.